Saludos cordiales. Voy a compartir con ustedes las orientaciones que intercambiamos luego de revisar los lineamientos para inicio de año escolar 2024-2025 en régimen Costa. Vamos a dar algunas orientaciones específicamente de la primera sección y de la primera parte de la primera sección, que es el diagnóstico. Por supuesto, daremos también algunas orientaciones para lo que tiene que ver con la adaptación. Permítanme entonces compartir eh, una presentación que nos va a ayudar para ir haciendo este, este proceso de análisis. Entonces, estos lineamientos pedagógicos para el año 2024-2025, que son de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas, ciclo Costa, obedecen y deben enmarcarse dentro de un cronograma eh, que tiene un carácter flexible, que tiene el carácter de contextualizar, que podemos contextualizarlo eh, dentro del marco de la autonomía responsable que tenemos como instituciones educativas. Y en todo caso, hay unas fechas que nos establece el Ministerio. La semana que terminó, del 29 al 3 de mayo, había que dedicarle al análisis y preparación del diagnóstico de los aprendizajes, tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones que hizo el INEVAL como un recurso para, de acuerdo a esos datos, hacer nuestro propio diagnóstico en nuestras instituciones educativas, con nuestros alumnos de nuestro paralelo. Y nos propone que hagamos esa preparación del diagnóstico usando el diseño universal de aprendizaje. Ahora vamos a hablar de aquello. Luego también nos propone que del 6 al 10, es decir, la semana que viene, hagamos el inicio escalonado de clases. Esto significa que van a ir ingresando primero los estudiantes de bachillerato, los estudiantes de inicial, los estudiantes al siguiente día ingresarán los estudiantes de preparatoria, de básica superior, y el último día ingresarán los estudiantes desde segundo grado hasta séptimo grado, es decir, básica elemental y básica media. Es decir, que hasta el miércoles habrán ingresado todos los estudiantes en las instituciones educativas y ya usted podrá realizar la inauguración del año escolar entre jueves y viernes o el mismo miércoles que ya han ingresado todos los estudiantes a su institución educativa. Esto es importante, ¿no? Porque hacemos digamos, la bienvenida, les recibimos el día que van ingresando, pero luego que ya están todos, hacemos un evento con una mayor formalidad para la inauguración del año escolar. En esta semana hacemos muchas actividades como dinámicas de presentación, juegos de integración, un reconocimiento del entorno de la escuela. Este es el momento en esta semana donde los estudiantes tienen que adaptarse al nuevo profesor, el profesor a los nuevos estudiantes que le toca acompañar en el aprendizaje, ir conociéndose un poco para la metodología con la que va a trabajar cada una de las áreas, familiarizarse con los compañeros, los estilos de trabajo que tiene cada uno. Este es un momento muy importante para hacer actividades que nos permita ir integrándonos, ganando en confianza, construyendo esa comunidad de aprendizaje en el aula con nuestros niños, con nuestros jovencitos. Entonces, del 6 al 10 tendríamos esta semana. Y ya en esa semana, como hay que realizar un diagnóstico no solo de aprendizajes, sino también del aspecto socioemocional, ya es un espacio para ir conociéndonos, e ir levantando un poco información sobre cómo vienen nuestros estudiantes luego de periodos de vacaciones. Tenemos luego la semana del 13 al 15, donde aplicamos la evaluación diagnóstica. Y allí significa que
para este proceso hay algo que hacer, hay que analizar qué es lo que queremos diagnosticar, cómo lo vamos a hacer. Hablaremos enseguida de aquello. Del 16 al 17, el análisis de resultados de la evaluación diagnóstica. Como vemos, nos propone el Ministerio 3 días para la evaluación diagnóstica y 2 para analizar los resultados. Sin embargo, en el marco de lo flexible y contextualizado, con cómo manejamos nuestras prácticas pedagógicas, estos tiempos pueden variar, es decir, que podría ser que alguna institución, algún docente requiera un día más para el diagnóstico porque quiere abordar otras actividades para otro bloque curricular de su área y puede tomarse 1 o 2 días más. Y lo importante es que esta es la secuencia y estos procesos hay que hacer. Hay que aplicar la evaluación diagnóstica, hay que hacer el análisis de los resultados para ver qué es lo que habrá que nivelar y de acuerdo a eso, del 20 al 21, diseñar actividades de nivelación. ¿Cómo las haríamos? ¿Qué es lo que hay que nivelar? En función de los resultados. Y del 22 al 5 de junio se implementan las actividades de nivelación. Y del 6 al 7 de junio hacemos un análisis de los resultados de la nivelación. Es decir, que vamos a tener alrededor de 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas para la nivelación, que también manejamos este proceso de manera flexible y contextualizada. Flexible en la medida en que podría haber algún área, algún docente, algún curso, algún paralelo que requiera un poco más de tiempo para la nivelación y probablemente necesite quizá hasta 1 semana más para nivelar. Y de suerte que aseguremos mejores resultados luego de la nivelación y un mejor arranque del desarrollo curricular, que también ya estaremos compartiendo algunas orientaciones que compartiremos asimismo en las reuniones de asesoría. En todo caso, tanto para la evaluación diagnóstica como para las actividades de nivelación, una recomendación importante para los directivos, para los coordinadores académicos de su nivel o directores de área, es necesario el acompañamiento. Es necesario acompañar para ver cómo se están aplicando la evaluación diagnóstica y poder retroalimentar al educador en el proceso. Es necesario acompañarle al maestro cuando está haciendo la nivelación para ver cómo está desarrollándose en el aula ese proceso de nivelación y poder retroalimentar en el camino para asegurar, tanto para el docente como para los estudiantes, que ese proceso de nivelación tenga realmente un impacto importante en el logro del propósito que tiene esta nivelación formativa. Paralelamente, en esas 3 semanas, 4 semanas, hay que realizar la evaluación socioemocional, que hablaremos también en un próximo video. Entonces, como decía, los lineamientos tienen 2 secciones. El primero, que es la estrategia de nivelación pedagógica, y el segundo habla de las orientaciones para el abordaje curricular después de las 4 semanas que dura la estrategia de nivelación pedagógica. Hablaremos entonces de esta primera sección en este video, especialmente del diagnóstico. Entonces, ¿cómo elaboramos la evaluación diagnóstica? La actividad 1 es proponer una o más actividades evaluativas por cada tema que se priorizó considerando la metodología del diseño universal de aprendizaje. Por cada tema que se priorizó, identificado en el estándar de aprendizaje que fue evaluado por el INEVAL. Para evaluar entonces el diagnóstico, para hacer una evaluación diagnóstica de los aprendizajes, nos enfocaremos en los temas que se priorizaron de las identificación que hagamos en los estándares de aprendizaje que fueron evaluados y que nos ha entregado el Ministerio de Educación en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5, porque se ha hecho un diagnóstico en el INEVAL, una evaluación del INEVAL
desde preparatoria hasta bachillerato, como sabemos, a los estudiantes de preparatoria, estudiantes de cuarto grado, de séptimo grado, de décimo y de bachillerato tercero. Entonces, con esos resultados nos tomamos como referencia. Ahora vamos a ver. Entonces, luego acá también indicaba que se va a hacer luego paralelamente la evaluación socioemocional y a esto de manera general voy a indicar ahora que se trata de una evaluación de los tres componentes que plantea el ministerio. Evaluar, por un lado, las habilidades socioemocionales que recordemos que ya empezamos a trabajar el año pasado 9 habilidades socioemocionales, 4 que son obligatorias, propuestas por el ministerio, y las otras 5 que las selecciona cada institución educativa. Entonces, estas habilidades cognitivas, sociales, emocionales, son las que hay que ver cómo están desarrolladas. También el estado emocional con el que viene el estudiante. ¿En qué condición viene su estado emocional al inicio del año escolar? También vamos a evaluar el entorno familiar y escolar. Es importante conocer cómo está, eh, pues, el tema de, de apoyo con el que cuenta el niño en casa. ¿Quién es el que le apoya? ¿Cuenta con papá, mamá que están en una buena condición económica? Si tienen internet, no tienen internet. Hay que conocer el entorno familiar. Si es que come, no come las tres comidas, y que, en qué condición viene la seguridad emocional que le provoca el hogar. Es necesario conocer al estudiante cómo está su entorno familiar para poder comprender y saber con cuánto apoyo yo voy a contar desde casa y cuánto es que puedo involucrar a la familia para ayudarle también a ser un puntal importante en la corresponsabilidad que tiene para la educación de sus hijos. Y también el entorno escolar, cómo mira el niño su entorno escolar, qué tan confianza tiene, qué tan seguridad siente en la escuela, con sus amistades, eh, cómo mira la escuela. Es muy importante también, de alguna manera, indagar, dialogar, conocer cómo está el entorno escolar desde la perspectiva del niño y del joven adolescente. Todo esto, según el Acuerdo Ministerial 63, la necesidad de prestar atención a lo socioemocional, algo que muy poco le prestábamos atención años atrás. Es a partir de la pandemia que empezamos a prestarle más atención a lo socioemocional como un elemento importante porque se aprende desde lo emocional. No hay aprendizaje si es que no se encuentra en un estado de equilibrio emocional el niño, niña, adolescente. Y por supuesto que esto también parte desde uno como maestro. Es muy importante hacer como una autoevaluación también para ver cómo estamos en empatía, en toma de decisiones, en estas habilidades sociales importantes para poder hacerlo también con nuestros estudiantes. Referente al modelo DUA o el enfoque del diseño universal de aprendizaje que nos propone que diagnostiquemos con este enfoque. Es decir, que propongamos actividades que tengan que ver con las habilidades, digamos, con la forma como uno aprende, proponiéndole actividades que impliquen los tres principios del DUA. La representación, que significa que le voy a proponer actividades para que el niño vea, escuche, eh, manipule, porque el niño aprende con todos los sentidos. Aprendemos y la representación mental se hace más nítida cuando no solo escucho, sino también veo. Y cuando además hago cosas, manipulo cosas, practico cosas. Entonces, es muy importante que la actividad que voy a hacer para evaluar le implique al estudiante en algo para hacer. Ahí está el otro principio, el de la representación, que tiene que ver con utilizar, proponer actividades que
pongan en juego todos los sentidos para que la representación mental sea más nítida y duradera. Luego está el principio de la implicación, que tiene que ver con la motivación, con proponerle actividades que le motiven, con proponer actividades que respondan a los intereses propios de la edad del niño y del adolescente. Es decir, si yo le propongo que salgamos al patio y que vamos a observar, pues le va a gustar. Y le va a gustar a unos, ¿cierto? Pero si propongo que lean, que dramaticen, que preparen algún cartel, entonces lo implico, le propongo algo que lo motive y que le da ganas de hacer, que le pongo como desafío. Entonces, y el otro principio es el de la expresión. Si logramos que las actividades que le proponemos, el estudiante tenga que no solo escuchar, sino también expresarse, dar su idea, opinar, participar, exponer. Entonces, eso genera un mayor aprendizaje, responde a las necesidades del universo, de todos, porque algunos somos más motrices, otros somos más, digamos, intelectuales, otros más afectivos, y visuales, auditivos. Entonces, cuando realizo las actividades con el enfoque DUA, es que le propongo actividades que vayan en esa dirección. Expresión, motivación, representación, tres principios importantes. Vamos a verlo en un ejemplo de actividades de evaluación que les muestro enseguida. Entonces, vamos. La estrategia de nivelación pedagógica se implementa en las primeras 4 semanas. Empieza en la próxima semana. La semana de adaptación. Luego de esa, descontada la semana de adaptación, empieza la primera semana de diagnóstico y 3 de nivelación. Por eso el proceso va hasta la primera, segunda semana de junio. Entonces, tenemos esta semana que viene es de adaptación. Van llegando escalonadamente y se adaptan. Y a partir del 13 al 15 o hasta el 17 tendríamos la semana de diagnóstico. Luego de eso vendrían 3 semanas de nivelación. Este proceso es obligatorio para todo el sistema nacional de educación, para todas las instituciones educativas. Eh, Se enfoca en la adaptación del estudiantado durante las primeras semanas del año lectivo, este diagnóstico, pero en el inicial se hace el diagnóstico, pero no se hace la nivelación formativa porque ellos recién ingresan. Entonces, con ellos hay un diagnóstico, sí, para ver qué hábitos trae de casa, cómo se manifiesta su capacidad de socialización, porque ingresan por primera vez, aunque algunos ya estuvieron con 3 años con nosotros, a veces hay retrocesos, cuando vienen al 4º grado, algo pasó, que ya empiezan a tener inseguridad, no quieren quedarse. Entonces, esto hay que ir registrando como parte de las anécdotas de los niños y sobre todo el educador de nivel inicial tiene que saber que el ingreso de ellos es progresivo, el tiempo de permanencia en la escuela es progresivo, eh, cada semana se van quedando un tiempito más, eh, pero eso tiene que analizarlo el grupo de maestras y el paralelo, porque si en mi grupo llegan y la metodología que yo usé fue que con la experiencia de que en años anteriores no me faltaba uno que no quería quedarse y lloraba, entonces luego la estrategia que utilicé para que tome confianza y se quede en el aula con los demás amiguitos. Entonces, pues ya ahora me adelanto. Y cuando vengan, yo aplico esa estrategia de inmediato, de tal suerte que desde el primer día, pues asegure que todos los niños no vivan esa experiencia de miedo, de inseguridad. Es muy importante no forzar al estudiante a quedarse y vivir esa experiencia de primer día de una manera traumática. La orientación es que vayamos respetando las necesidades e intereses de los niños y que vayamos
logrando que quiera quedarse desde su voluntad en un ambiente que siente seguro, que lo siente acogedor y que genera confianza para él. Entonces es muy importante lo que preparamos. Luego, como actividades de juego que se vayan a hacer libres, y si tenemos que dar orientaciones a los padres de familia en el nivel inicial, sepamos los tiempos necesarios que requerimos y las cosas puntuales que les vamos a decir. Yo creería que para dar orientaciones a padres habría que llamar solo a padres, primero, y que luego, más bien, si llegan, antes que ponerme a darles a ellos orientaciones, los involucre en alguna actividad de juego. Es decir, yo debería comunicarme con los papás antes o decirles, hoy primero vamos a jugar todos juntos y luego les voy a llamar a ustedes, solo a ustedes, para conversar un poquitico de cómo van a hacer las cosas durante el año escolar. Bueno, pero avancemos. Pasos para el diagnóstico. Esto entonces, sobre todo para segundo grado para adelante, aplica lo que voy a continuación a exponer y que están en los lineamientos. Los pasos nos dice, primero analicen y seleccionen los temas de cada estándar de aprendizaje con resultados bajos de la prueba Ser Estudiante del 2022 y 2023. En el 2022 hicieron unas evaluaciones que incluyó la evaluación a los estudiantes de preparatoria. Y en 2023 se hicieron evaluaciones a los estudiantes de elemental, media, superior y bachillerato. Entonces, nos dicen primero, revisen esos resultados. Usen esos resultados para ver por dónde deben ir a diagnosticar y nivelar. Tomen en cuenta lo que ha hecho el INEVAL. Eso nos están diciendo. Pero estos resultados son de evaluaciones hechas a una muestra de estudiantes, no a la población en general, es una muestra. Y la evaluación es hecha a los niños de cuarto grado, de séptimo, de décimo. Por lo tanto, yo tengo unos alumnos de tercer grado, que tengo unos alumnos de cuarto grado, tomaré como referencia los resultados de ese diagnóstico y veré cómo están mis estudiantes que recibo en relación con ese estándar de aprendizaje. Ese estándar de aprendizaje tiene relación con el criterio de evaluación, con los indicadores de evaluación, con las destrezas del currículo. Usted revisa la redacción y es muy parecida porque tiene relación el estándar con el criterio de evaluación. Recordemos que nuestro currículo parte de criterios de evaluación, destrezas, indicadores de evaluación. Entonces, es necesario que revisemos el estándar y nosotros ciertamente acá el lineamiento te dice, analiza y selecciona los temas. Pero en el momento actual nosotros no solo nos enfocamos en los temas, y es más, si lo estamos haciendo estaríamos muy errados porque la educación tradicional se enfocaba por temas, pero la educación desde el enfoque actual constructivista o de un enfoque con ese espíritu constructivista, con esa tendencia, eh, busca enfocarse en las habilidades cognitivas, en el desempeño o en esta búsqueda del saber hacer, de las competencias en las que nos estamos ya tratando de enfocar luego, ¿no? Ese saber usar el conocimiento para algo en concreto. Y entonces acá las destrezas con criterio de desempeño siempre empiezan con un verbo que te señala la habilidad cognitiva. Identifica, analiza, escribe, eh, compara. Entonces, ese verbo no lo pierda de vista. Sí vamos a identificar el tema, digamos, contenidos implícitos, contenidos explícitos de un texto. Pero ¿cuál es el verbo que está al inicio? Compara, identifica, reconoce. Ese verbo es muy importante porque nos va a servir para orientar por dónde va la actividad. ¿De acuerdo? Tanto para evaluar como luego, cuando ya desarrollemos el currículo para las actividades de aprendizaje. Entonces, primero, analizaremos las matrices que nos llegaron con los resultados de evaluación del INEVAL, veremos cuáles son los estándares que ha evaluado el INEVAL y escogeremos de esos estándares los temas y prestamos atención al verbo. Segundo, planteamos y aplicamos una o más actividades de diagnóstico por tema.
y considerando el verbo, considerando la habilidad cognitiva, considerando el criterio de evaluación. Para esto tenemos una semana, para plantear las actividades de evaluación. Esta semana que viene, ellos van a estar ingresando de manera escalonada. Usted va a estar tratando de que se conozcan, de que se lleven bien desde el principio, de que tengan claro cuáles son las pautas de comunicación, el clima de aula, cuáles son las normas de comportamiento en las que nos va a ayudar a ser mejores compañeros de estudio. Es decir, es un encuadre muy bonito que hay que hacer en esa semana para garantizar un clima de aprendizaje apropiado. En esa semana, esta que viene, usted puede seguir todavía diseñando las actividades de diagnóstico. Había que hacerlo hasta la semana que termina, pero usted todavía tiene para poder allí seguir diseñándolas de la mejor manera. Luego, la siguiente semana, 13, 14, 15, aplicamos, eh, se aplican las actividades de diagnóstico y a continuación de esa semana aplicamos la nivelación formativa con base en los resultados de diagnóstico. Para esto tenemos 3 semanas. Entonces, la evaluación diagnóstica utilizaremos una semana y la nivelación formativa otra. Y como había dicho que paralelamente haremos la evaluación socioemocional de las 9 habilidades sociales, del contexto familiar escolar y el estado emocional actual. Para eso tenemos todo el primer mes de inicio de año escolar. Para la elaboración de la actividad diagnóstica, entonces ya vimos esto, se aplican los 3 principios del DUA y luego haremos la evaluación socioemocional. Análisis de los resultados de INEVAL y selección de temas por cada estándar. Aquí tengo yo una captura del uno de los anexos de básica media y vemos que en el área de lengua y literatura el INEVAL ha evaluado 3 bloques curriculares de los 5 que tiene el área de lengua y literatura. Ha evaluado en lengua y cultura, en ese bloque, el estándar 1, diferencia la función de transmisión cultural de la lengua, las influencias lingüísticas culturales que explican los dialectos del castellano y las características de los pueblos y nacionalidades del país que tienen otras lenguas. Y vemos que el 68,60% sumando estos dos resultados de necesita refuerzo, tienen un desempeño elemental. La suma de estos dos nos da un porcentaje del 68% y esto obviamente invita a una intervención inmediata porque el porcentaje es alto en estos resultados no muy deseados. Y luego, el otro bloque que ha evaluado es el bloque de lectura y han evaluado 2 destrezas, 2 estándares. El estándar de aprendizaje de lengua y literatura de la básica media, el estándar 3, el estándar 5. El 3 que dice comprende y valora los verbos, no olvide, comprende y valora los contenidos explícitos e implícitos, los aspectos de forma de 2 o más textos a partir de criterios establecidos. Pues aquí han salido un poco mejor, pero es necesario hacer algo de recuperación. Y así, en literatura, acá hay otro estándar de lectura que dice consulta y registra información consultada en esquemas de diverso tipo, tomando en consideración criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes. Entonces parece que esto no está desarrollado suficientemente, en el 64% necesita intervención inmediata. Entonces, esto evalúalo en EVAL a 4º grado, a 7º, porque este es básica media. Entonces, yo voy a ser profesor de 5º, voy a profesor de 6º, y me temo que esto habrá que evaluar cómo están hasta el momento, para que cuando los vuelvan a evaluar en 7º, pues salga bien. Porque si no le prestamos atención, probablemente se vuelvan a evaluar este estándar y vamos a seguir igual debajo. Entonces,
hay que hacer el diagnóstico con base a eso. Entonces busco en el estándar los temas, la habilidad cognitiva de diferencia, comprende, consulta, registra, reconoce. Eso no lo pierdo de vista para la actividad que voy a proponer referente a los temas que ahí aparecen. ¿Y qué los vamos a ver acá? Por ejemplo, dice, transmisión cultural de la lengua, influencias lingüísticas culturales, dialectos del castellano. ¿Eh? Estos son los temas que yo tengo que tenerlos claro, que sobre eso quiero hacer en mi diagnóstico, para que tengan claro las influencias lingüísticas y culturales. ¿En qué grado lo trabajo? ¿En quinto, en sexto? ¿Lo trabajo en quinto, sexto, séptimo? ¿Así se viene trabajando? Ya lo he trabajado. Yo soy profesor de séptimo. El año pasado fui de sexto y eso yo ya trabajé. Mis alumnos sí pasan sabiendo eso. Pero bueno, voy a hacer el diagnóstico porque en general parece que ahí hay una carencia. Y miro el verbo, dice diferencia, porque debería proponer algo en donde haya esa situación de diferenciación. Y así, de cada bloque, el Neval ha escogido unos estándares y ha hecho una evaluación. Y usted lo que va a hacer es ver los estándares de esos bloques, señalar las demás y tomarlo en cuenta para sobre eso hacer su propio diagnóstico a su grupo de estudiantes que le lleguen. Entonces, viene la otra parte, que es plantear ya las actividades de diagnóstico y obviamente aplicarlas. Entonces, tengo un tiempo para plantearlas, para diseñar, tengo una semanita más para hacerlo y luego la siguiente semana los aplico. Aquí hay un ejemplo, ustedes le pueden ver, aquí hay un ejemplo que está con el, eh, este uso del chat GPT. Con el uso del chat GPT, es decir, que usted puede eh, ayudarse de la inteligencia artificial y le ahorra un montón el tiempo. Usted le pide, dándole la orden exacta, proponme actividades para diagnosticar y, eh, la capacidad que tiene el estudiante para diferenciar eh, estos, estos eh, dialectos que hay entre un lugar y otro del Ecuador, de acuerdo a cómo estaba en el estándar. Y luego le arroja esto. Esto que ustedes están viendo es un ejercicio hecho ya con el GPT. Y te da la descripción. Yo le pedí que me plantee para hacer un diagnóstico con una actividad lúdica. Y entonces el GPT me propone juego de memoria cultural, descubre las palabras. Me da una descripción de en qué consiste este juego y los materiales que necesito elaborar. El proceso dice, preparación del juego. El docente prepara un conjunto de tarjetas con palabras o expresiones locales escritas en una cara y el significado cultural o contexto de uso representado en imágenes o descripciones en la otra cara. Por ejemplo, si una tarjeta tiene la palabra chagra, la otra cara tiene una imagen que representa a un agricultor de la sierra ecuatoriana. Incluso le puedo pedir de manera contextualizada, ¿no? Le puedo pedir en la costa, en el sector rural. Es decir, usando este recurso le va a venir a usted muy bien. Y entonces fíjese que hay un ejemplo 2, explorando los secretos del texto. También es otro para lo que tiene que ver con los contenidos explícitos y los contenidos implícitos de un texto, ¿no? Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños porque puedo evaluar de manera individual o puedo evaluar en grupos pequeños, de 2, de 3. Para leer un texto corto, dice, y luego participarán eh, déjame quitar aquí esta imagen que me molesta. Una serie de actividades que le permitirán comprender tanto los contenidos explícitos como los implícitos. Y ellos deberán identificarlos, ¿no? Entonces hay un proceso, seleccionen el texto, hacen una lectura, discuten en grupos, identifican los contenidos explícitos e implícitos y luego los exponen en una hoja, lo presentan y ya tengo. Aquí no voy a corregir con ellos
voy a revisar, voy a recoger, esta actividad me llevará 30 minutos, les guardo, no les ayudo a corregir, no les retroalimento en el proceso, solamente les animo a seguir avanzando. Si no recuerdan, no tienen idea, les digo, traten de intuir lo que se les venga, la idea que venga, porque lo que necesito es sacar lo que traen. Este rato no me trabajan con más otros textos ni con consulta, sino con lo que traen, con lo que piensan. Y luego de que termino esa actividad, recojo y les digo gracias, ahora les voy a proponer una nueva actividad. Y luego, y ellos van a preguntar, y bueno, ¿estuvo bien? ¿Cómo sé si estuvo bien? Les diré luego, la próxima semana, vamos a revisar los resultados y si es necesario hacer unas aclaraciones y nivelación, eso es lo que vamos a hacer. Esta semana vamos a recoger qué traemos, así que tranquilos. No como antes, que hacíamos el diagnóstico, que una semana lo preparábamos para el examen de diagnóstico del día siguiente, entonces ya estaba preparado y eso no era y era una prueba de base estructurada. Aquí vemos, no nos pide prueba de base estructurada, nos dice, hagan un diagnóstico proponiendo actividades donde en el desempeño veamos si la información que revisamos el año pasado la maneja, la comprendió, la es capaz de usarla. ¿Eh? Entonces, acá el ministerio nos da un anexo 6, también nos trae ejemplos, un ejemplo para ciencias naturales, y nos dice, por ejemplo, que el tema que encontró en el estándar de ciencias naturales es propiedades de la materia. Y allí te trae como 5 actividades. Yo he puesto aquí 3 que propone. Dice, por ejemplo, actividad 1, identificación de materiales. Observa a tu alrededor y enumera 3 materiales diferentes que encuentres en tu entorno. Y luego, describe una propiedad física y una propiedad química de cada uno de los materiales que identificaste. 2, ¿para qué crees que se utiliza cada uno de estos materiales en la vida cotidiana? Fíjese que le hace una pregunta incluso que es abierta. Eh, ¿Y qué pasa si el estudiante ni idea de lo que es la propiedad física o propiedad química? Va a estar preguntándole a algún compañerito, a otro, o quizá al profesor. Pero es que este rato, le digo, bueno, ¿qué idea se te viene? Escribe en la idea que se te venga. ¿Sí? No pasa nada si nos equivocamos, si no lo recordamos, pero lo que intuyas, lo que se te venga la idea. Y probablemente algo saldrá. Y luego dice, ¿para qué es que se utiliza cada uno de estos materiales? Probablemente eso le resulte más fácil y le dé una pista para encontrar la propiedad física y la propiedad química. Pero hay otra actividad para el mismo tema. Entonces, fíjese que una actividad la puedo hacer durante 30 minutos y la otra durante los otros 30 minutos. Es decir, en los 2 periodos podría hacer 2 actividades. Y como tengo la semana, probablemente pueda hacer otra actividad de otro bloque que yo voy a identificar temas de varios bloques. Ahora, podría ser alguna actividad que involucre varios temas de 2 o 3 bloques curriculares. Entonces, también puede ser. Entonces, analicen, apóyense con el chat GPT y les va a salir algo muy bien. Finalmente, unas orientaciones generales en el tema del inicio de año escolar. Organice la inauguración del año escolar, la presentación del equipo directivo. Normalmente es el momento que se hace ante toda la comunidad educativa. Es importante ahí promocionar los eventos institucionales destacados, que sepan que va a haber reunión de padres de familia, que va a haber eh, alguna caminata, que va a haber las olimpiadas deportivas. Es importante lanzar aquí lo más general, las cosas más destacadas que van a haber, que generen expectativa, que vamos a trabajar con proyectos interdisciplinares para resolver algunos problemas de la comunidad. Pensemos que la participación estudiantil para los de bachillerato va a ser muy importante. Los que están en el sector rural, al multigrado, las actividades que van a hacer con mingas, con toda la comunidad. Es decir, miremos aquellas cosas que queremos lanzar como imágenes para que de entrada, en la inauguración, todos nos posicionemos en una misma dirección. Las pautas de comunicación, la puntualidad y las convivencias que queremos mantener. Invitar al aprendizaje mutuo, al trabajo colaborativo, mancomunado, la corresponsabilidad y hacer ver estas normas de autocuidado son muy importantes y que la necesidad de una buena comunicación es importante para todos. Entregar la información importante de inicio en este día de inauguración.
Para un tríptico, alguna hojita volante, donde esté el horario de clases, donde estén los nombres de las autoridades y docentes. Es decir, los papitos que llegan te vayan llevando alguna información también por escrito. Organizar la semana de adaptación, ambientación y de diagnóstico. Como hemos hablado ya, preparar los insumos, definir lo que se pretende alcanzar en cada fase. En la fase de adaptación, ¿qué queremos? Que todos estemos claros en las pautas con las que vamos a trabajar, que se genere la comunidad de aprendizaje y se genere el mejor clima escolar, el mejor clima de aula. Definir lo que se pretende alcanzar en el diagnóstico, tener claro el nivel de partida para que todos vayamos casi igual. Si hay alumno que es más destacado, que de alguna manera sirva para apoyarnos a los que están con más vacíos, pero que también vaya de alguna manera en esa semana de diagnóstico, de nivelación, pues fortaleciéndose a sí mismo en algo. Y considerar el PEI, el código de convivencia y el plan de gestión de riesgos. Es importante que todo ese mes usted ya sepa retomar el propósito institucional, los objetivos que tiene previsto, las metas que tiene prevista para las actividades que se plantea en su plan educativo institucional y el código de convivencia que hay que socializarlo nuevamente, y para eso hay el espacio de la hora pedagógica de acompañamiento integral en el aula. Una hora pedagógica que también le va a servir para hacer el diagnóstico de las habilidades socioemocionales. Finalmente, organizar el estudio de los resultados de la evaluación del INEVAL, ya lo hemos hablado, se analiza los resultados, decide de aquellos resultados lo que les interesa diagnosticar, redacta las conclusiones, porque es importante tener, cuando yo analizo un documento, tener un resultado, un documento que entrego. Y bueno, con esto terminamos, porque se me está también terminando la batería. Así que muchísimas gracias, éxitos en este nuevo año escolar. Planifiquemos adecuadamente nuestras actividades que tenemos para lograr el mejor desarrollo de nuestras actividades escolares en este año lectivo. Muchísimas gracias y éxitos.